El mensaje para hoy está titulado Nada te detendrá. Segunda parte, 4 virtudes que debes tener. Nada te detendrá. Segunda parte, 4 virtudes que você debe ter. Y miren, la semana pasada comenzamos una serie de mensajes, como les dije, basados en la vida de Daniel. Y les decía de que cuando nosotros ponemos nuestro llamado, colocamos nuestra confianza, el propósito de nuestras vidas en las manos del Señor, nada nos va a detener. Porque no va a ser en nuestras fuerzas, va a ser en las fuerzas y en el poder de nuestro Dios. Así que, teniendo esto como base, vamos a continuar con esta serie de mensajes y vamos a ir al libro de Daniel, que estamos basando las enseñanzas. Daniel capítulo 1, vamos a leer los versos 5 al 8. Daniel 1, versos 5 al 8. Déjeme leerlo en la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Transformadora en portugués. Dice, el rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abed-nego. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Solamente para hacer un pequeño repaso, la semana pasada estábamos viendo de que si nosotros vamos a ser bendecidos por Dios, primero vamos a ser probados. Si nosotros vamos a ser promovidos por Dios, entonces primero vamos a ser probados. Si tú quieres ser usado por Dios, primeramente tu fe va a ser probada. Y es que las pruebas siempre tienen un propósito, y es lo que les decía la semana pasada. Dios no te da pruebas para que sufras. Dios te da pruebas para que tú puedas cambiar, para que tú puedas mudar. Así que cuando Dios nos da pruebas es porque Dios tiene un propósito bueno, un propósito grande, un propósito mayor para la vida de cada uno de nosotros. Y eso lo puedes ver tú en la vida de Daniel y lo puedes ver en muchos otros personajes de la palabra de Dios. Por ejemplo, Daniel, cuando él iba a ser promovido, primeramente Daniel fue probado. Dios le dio a Daniel mayor poder, Dios le dio a Daniel mayor influencia, Dios le dio a Daniel recompensas. Pero antes de todo eso, él fue probado. Miren, a nosotros nos gusta escuchar ese tipo de mensajes. Mensajes de bendiciones, mensajes de recompensa, de influencia, mensajes de promoción. Pero si analizamos bien la Biblia, eso no llega así de fácil. Primeramente, tu fe es probada. Primeramente, nosotros somos probados y si pasamos esa prueba, viene la recompensa, viene la promoción, viene la influencia, viene todo aquello que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que Dios prueba nuestra fe para ver si estamos nosotros listos, prontos, para poder recibir las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Así que hoy vamos a comenzar comenzamos la semana pasada, pero hoy vamos a estudiar en relación a poder enfrentar las pruebas, a superar las pruebas. Y esta tarde yo quiero ver específicamente en cuanto a presión. Mira, tú y yo vamos a recibir presión en todo momento de parte de la sociedad que nosotros vivimos, de parte de este mundo. Vamos a estar nosotros experimentando de parte de nuestros amigos, de parte de la familia, de parte de los compañeros de la escuela, de parte de los compañeros del trabajo. En todo momento vamos a recibir
presión. Así que vamos a aprender en esta tarde cómo es que podemos superar esa presión, cómo es que nosotros podemos vencer esa presión que el mundo va a colocar sobre nosotros. La historia de Daniel, ¿cómo comienza? La historia de Daniel comienza en que él y sus amigos son llevados como esclavos desde el reino de Judá, desde Israel, a Babilonia. Para ellos era totalmente diferente. Tal vez como cuando tú llegaste a este país, una nueva cultura, una nueva nación, nuevas costumbres, muchas cosas que tal vez tú no estabas acostumbrado. Daniel y sus amigos llegaron allí a Babilonia y el rey Nabucodonosor, como la gente que estaba a cargo, trataron de cambiar, de mudar la forma de pensar, las costumbres, la fe aún de Daniel y de sus amigos. Y al igual que Daniel, nosotros vamos a estar siempre constantemente presionados para adoptar las costumbres, la cultura, la forma de pensar de este mundo. Miren, nosotros no vamos a alinearnos a la forma de pensar del mundo. Nosotros tenemos que alinearnos a la forma de pensar de la palabra de Dios, lo que nos enseña la palabra de Dios. Aquí el rey Nabucodonosor y sus súbditos querían cambiar la identidad de Daniel, su cultura, sus costumbres. Pero Daniel no solamente los enfrentó, Daniel no solamente los resistió, sino de que Daniel pudo superar la presión que el gobierno, el reino de Babilonia estaba colocando sobre ellos. ¿Y cómo es que Daniel pudo superar esto? Pues a través de algunas virtudes. Yo quiero en esta tarde de que podamos estudiar 4 virtudes que yo encuentro en la vida de Daniel específicamente, por la cual él pudo hacer frente, él pudo resistir y él pudo vencer la presión que Babilonia, que el rey Nabucodonosor quería influir sobre él, y es algo que nosotros también podemos aprender. Así que vamos directamente con estas 4 virtudes. La primera, integridad. La primera virtud, si lo tenemos, integridad. Y al mismo libro de Daniel, el capítulo 1, leamos el versículo 7. Daniel 1, verso 7. Nova versão transformadora. O chefe dos oficiais lhe deu novos nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Hananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. Dice aquí que el jefe del Estado Mayor le cambió los nombres a Daniel y a sus amigos. Y este dato, esta información es importante en la historia, porque los nombres de Daniel, los nombres de sus amigos, eran nombres que hacían referencia a su Dios, al Dios vivo y verdadero. El nombre de Daniel, por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. Pero el nombre que le colocaron, el nombre babilónico, Beltesazar, significa Bel es mi Dios. Y Bel era el nombre de un dios pagano. Entonces, ¿qué es lo que estaba tratando de hacer Nabucodonosor, el reino de Babilonia? No solamente ellos estaban tratando de cambiar, de mudar sus nombres, estaban tratando de mudar, de cambiar su identidad, sus valores, de cambiar sus costumbres, la fe que ellos tenían en el Dios vivo y verdadero, al ponerle otro nombre. Bel es mi Dios. Y mira, muchas veces eso va a suceder con nosotros. El enemigo, el diablo, la sociedad misma va a querer cambiar nuestros nombres, va a querer cambiar nuestros valores, va a querer cambiar nuestros principios, la fe de cada uno de nosotros. Pero me gusta esta historia de Daniel porque dice que a pesar de la presión que el gobierno, el reino de Babilonia ejerció sobre Daniel y sus amigos, ellos se mantuvieron firmes
fieles al Señor, leales a sus valores y a sus principios. Iglesia, queridos hermanos, yo creo de que es tiempo de que nosotros como cristianos seamos igual a Daniel, que nosotros podamos imitar la fe de Daniel. ¿Por qué? Porque va a haber presión. Va a haber presión de este mundo, de esta sociedad. Va a haber presión de parte de los amigos. Va a haber presión de parte de los compañeros. Hoy en día tenemos ahora la presión en todo el mundo de aceptar el matrimonio homosexual. Tenemos la presión de aceptar la identidad de género. Y hay presión. Hay presión de los gobiernos, hay presión de la sociedad, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en los principios de la palabra de Dios, tal como Daniel y sus amigos se mantuvieron. Así que yo quiero invitarte en esta tarde a que tú puedas, a pesar de la presión, a pesar de la presión del mundo, de la sociedad, de tus amigos, a pesar de la presión que vamos a recibir de diversas partes, tú te puedas mantener fiel al Señor, fiel, leal a tus valores, firme en tus principios de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que nos podamos mantener de esa manera, hermanos. Y esto es importante porque tenemos que hacer frente a la presión del mundo. No hay nadie que pueda decir, no, yo no soy presionado. Sí, todos de una u otra manera somos presionados. ¿Para qué? Para que tú renuncies a tus valores, para que tú renuncies a tus principios, para que tú renuncies a tu fe. Una persona íntegra, ¿sabes quién es? Es una persona que no cede, es una persona que no claudica. Una persona íntegra es alguien que no retrocede en aquello que ha creído. Por eso el apóstol Pablo dice, yo sé a quién he creído. ¿Eres tú de ellos? Tú puedes decir, yo sé en quién he creído, a pesar de que el mundo y la sociedad y todo el mundo te presione para traer abajo tu fe y tus valores. Yo espero que sí. Yo espero de que sí. Que podamos decir como el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. Lamentablemente hoy en día vivimos en una sociedad que a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Y muchas veces somos tentados, somos empujados a seguir la corriente de este mundo. Somos empujados a darle las espaldas, las costas a Dios. Somos empujados a renunciar a nuestros valores cristianos, nuestros principios. Pero necesitamos mantenernos firmes, hermanos. Firmes en aquellos principios, en aquellas enseñanzas, en los valores de la palabra de Dios. No podemos ceder ante la inmoralidad. No podemos ceder ante la injusticia. No podemos ceder ante la corrupción. La Biblia nos habla que Dios le agrada el hombre y la mujer de corazón íntegros. ¿Eres tú un hombre? ¿Eres tú una mujer de corazón íntegro? Nuestra vida tiene que estar alineada con el pensamiento y los valores de la palabra de Dios, no con el pensamiento del mundo, no con las costumbres de este mundo, sino que deben estar alineados con la palabra de Dios. Y les he enseñado ya muchas veces que la palabra de Dios es nuestro estilo de vida. La palabra de Dios tiene que ser nuestro mapa, tiene que ser nuestra brújula que marque el norte, el rumbo. La palabra de Dios tiene que ser ese GPS que tú usas en el navegador de tu carro, de tu celular. ¿Para qué? Para dirigir tu vida. Dirigir tu vida hacia Dios siempre, en todo momento. Así que permite que la palabra de Dios pueda dirigir tu vida. Pero ¿cómo lo vas a hacer cuando leas la Biblia? ¿Cuánto de nosotros leemos la palabra de Dios? ¿Cuánto de nosotros leemos todos los días la palabra de Dios? Mira, tal vez tú puedes tener años en la iglesia y no abres tu Biblia. El tener años en la iglesia no significa que Dios está dirigiendo tu vida mientras nosotros no leamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a enseñar, es la que nos va a dirigir, es la que nos va a mostrar cuáles son los valores y los principios de Dios, para marcar una diferencia con los principios y los valores de este mundo.
Así que vamos a vivir de esa manera. Vamos con la segunda virtud que nosotros necesitamos tener. Disciplina. Disciplina. Vamos al siguiente versículo, Daniel capítulo 1, versículo 8, la primera parte. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Algo interesante en esta historia que no podemos dejar pasar es de que cuando comienza aquí Daniel capítulo 1, cuando Daniel es llevado a Babilonia, Daniel solamente tenía 15 años de edad. Era un jovencito, era un adolescente. No era un hombre adulto, no era un hombre mayor, no era un hombre con experiencia, no. Era un joven. Mas, pese a la juventud de Daniel, Daniel era un hombre disciplinado. Era un hombre disciplinado. Y yo creo de que si tú quieres resistir la tentación, si tú quieres pasar la prueba, si tú quieres superarla, tienes que aprender a tener disciplinas en tu vida. A tener disciplinas en tu vida, porque cuanto más fuertes son tus disciplinas, más débiles, más fracas van a ser las tentaciones. Pero si es lo contrario, si más fracas, más débiles son mis disciplinas, más fuertes van a ser las tentaciones. Entonces va a depender de cada uno de nosotros. Es que así como Daniel fue una persona disciplinada, nosotros también necesitamos ser personas disciplinadas. Ahora, el origen de la palabra disciplina es la misma que la palabra discípulo. Es el mismo origen. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes son discípulos de Jesús? Amén. Un discípulo es un seguidor del Señor Jesucristo. Más, yo les digo, no podemos ser discípulos de Jesús, seguidores de Jesús sin disciplina. Sin disciplina. La disciplina de leer la Biblia, la disciplina de orar, la disciplina de congregarse. Si queremos ser discípulos, si queremos ser seguidores de Jesús, necesitamos tener disciplinas. Tenemos que ser personas disciplinadas. Y eso es importante porque si estamos hablando de cómo resistir la prueba, de cómo superar las tentaciones, la oposición, tenemos que aprender a ser personas disciplinadas. Una persona que es disciplinada va a ser una persona que va a ser difícil ceder ante la tentación. ¿Quiénes caen ante la tentación? No aquellos que tienen, déjame poner las ideas en orden. No porque tengas dones, talentos, no vas a caer en tentación. No, puedes caer en tentación si tú no tienes disciplina. No importa cuántos dones y cuántas aptitudes Dios te haya dado, mientras no seas una persona disciplinada, va a ser más fácil de que tú puedas caer en la tentación. Fíjate lo que dice la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo 23. Primera de Corintios 10, 23. Todas las cosas me son lícitas, mas ni todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas ni todas las cosas edifican. Entonces, usando este versículo, la disciplina es saber escoger entre lo que puedo y entre lo que debo. Entre lo que puedo y lo que debo. Porque no todo lo que tú puedes hacer, lo debes hacer. No todo lo que tú puedes hacer, lo debes hacer. No porque tú puedas, por ejemplo, comprar, tengas la disponibilidad de dinero, no significa que tienes que comprar de todo. No porque tú puedas comer, significa que puedes comer de todo. No porque tú puedas beber, no significa que debas emborracharte, ficar bêbado. No porque tú sabes de alguna cosa, significa que tengas que contarlo a todo el mundo. No porque escuchas algo, no significa que debas contárselo
a todos los demás. Entonces hay cosas que yo puedo, más hay cosas que no debo. Eso es tener disciplina, es lo que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo. Todo me es lícito, mas no todo conviene. A veces la gente no viene a la iglesia porque dice, no, en la iglesia hay una lista de cosas que no puedo hacer. No puedo ir a la fiesta, no puedo fumar, no puedo beber, no puedo esto, no puedo. No, en la iglesia no hay ninguna lista negra. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo, mas no todo conviene. Todo lo puedo, mas no todo debo hacerlo. Tenemos que ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Por eso aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia, ustedes pueden hacer muchas cosas, pero no significa que deban hacerlas. ¿Por qué? Porque dice aquí el versículo, no te va a edificar, no va a ser de bendición para tu vida. Entonces, van a haber cosas que no van a bendecir mi vida. Van a haber cosas que no van a edificar mi vida, por lo tanto, no las voy a hacer, no las voy a practicar. Y también van a haber cosas, por ejemplo, que se vean buenas, pero tú tienes que aprender a decir no. Tenemos que aprender a decir no. Van a haber decisiones difíciles, por ejemplo, en la vida. Pero tú vas a tener que aprender a decir sí, porque van a ser decisiones que te van a edificar, decisiones que te van a ayudar. Esperamos ya que pase ahora el estado de emergencia para retomar, por ejemplo, nuestros seminarios para los matrimonios. Y tal vez tú puedas decir, ay, que es tarde en la noche y vengo cansado del trabajo. Pero a pesar de eso, di sí, porque eso te va a edificar, eso te va a ayudar, eso te va a enseñar. Se da por allí un curso, un seminario, pues di sí, aunque sea difícil, porque eso te va a ayudar en tu crecimiento espiritual. Entonces, la disciplina es vital, es importante. Si tú quieres aprender a resistir la presión, la tentación, superar toda aquella presión que va a venir de los demás. Vamos con la siguiente virtud. Tercero, el valor. Valor. Yo creo de que todos nosotros necesitamos tener valor. Y yo sé que muchos de ustedes tienen valor. ¿Valor para qué? Valor para poder enfrentar las pruebas, valor para poder resistir la prueba. Necesitamos valor para poder superar las pruebas. Y yo encuentro eso en Daniel. Yo encuentro eso en Daniel y en sus amigos y en muchos de ustedes que han podido vencer, que han podido superar muchas pruebas en sus vidas. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama valor. Se llama valor. Porque mira, se necesita valor para que un jovencito de solamente 15 años se pueda enfrentar al rey. Y recuerda, como les decía la semana pasada, en ese entonces Babilonia era el imperio más poderoso que había en el mundo conocido. Y su rey, el rey Nabucodonosor, era el emperador, el hombre más fuerte y más poderoso de todo el mundo. Se necesita valor para ser solamente un joven de 15 años y enfrentarle y decirle que no va a comer de la comida que le está ofreciendo allí el rey. Él tuvo el valor para poderlo enfrentar. Dependiendo de la versión que tú leas en tu Biblia, dice para no contaminarse con la comida, con la bebida del rey. Y esto es importante, ¿sabes por qué? Porque en este mundo, en esta vida, tú vas a ser presionado para contaminarte con la pornografía. Y jóvenes, tomen cuidado porque es tan fácil en el celular abrir páginas pornográficas. Tomen cuidado. Vas a ser presionado para entrar en la inmoralidad. Vas a ser presionado en relación a los vicios, a la bebida, al tabaco, a las drogas. Pero se necesita valor
para poder decir como Daniel, yo no me voy a contaminar. Yo no voy a caer en la pornografía, yo no voy a caer en la inmoralidad sexual, yo no voy a caer en el alcohol, en las drogas. ¿Cuántos años tienes tú aquí en la iglesia? Tal vez naciste en la iglesia, pero no has sabido decir no a la presión del mundo, de los amigos, de la sociedad. ¿Y cuántos han caído? ¿Cuántos han caído en la pornografía, en la inmoralidad, en las drogas, en los vicios? ¿Por qué? Porque no hemos tenido el valor de decir yo soy cristiano. Yo creo en Dios. Y aunque el mundo me apunte con el dedo y aunque el mundo se ría de mí, yo voy a decir, yo creo en Jesús. Y yo creo los principios y los valores de la palabra de Dios. Así que Daniel decidió no contaminarse con esas cosas. Pero si vamos a la realidad, es tan fácil seguir a la multitud. Es tan fácil seguir a los amigos. Es tan fácil seguir a lo que el mundo nos ofrece. Mas se necesita valor para seguir a Jesús. Se necesita valor para seguir a Jesús. Se requiere valor para obedecer a Jesús, a obedecer los principios de la palabra de Dios. Se requiere valor para seguir sus pisadas, las pisadas del Maestro. Dios quiere que tú y yo podamos tener esa virtud en nuestras vidas, valor. Valor para ser verdaderos cristianos. No para ser cristianos del día domingo a medias incluso. Y durante toda la semana vivimos como cualquier otra cosa. No, Dios quiere que tú tengas el valor para poder enfrentar al mundo, para poder superar esa presión que el mundo y la sociedad te va a colocar. Se requiere valor. Por eso Dios quiere que tú y yo seamos hombres y mujeres de valor. No es que, el pastor, no, porque es pastor. No, todos. Y empezando por la cabeza. Somos los más presionados. Todos los cristianos vamos a ser presionados. Pero ¿sabes lo que va a revelar la presión? La presión que el mundo va a ejercer sobre nosotros va a revelar si la fe que yo tengo es solamente una emoción o es una convicción. Te lo repito. La presión que el mundo que va a ejercer sobre nosotros va a revelar si mi fe es solamente una emoción. Vengo el domingo, levanto las manos, aleluya, qué lindo fue el culto, el mensaje me gustó, pero se acabó. Saliendo por esa puerta, mi vida cambió, mi vida sigue siendo la misma. O va a revelar si mi fe es de convicción. Que yo sigo igual de lunes a domingo, de segundo a domingo. Que no importa dónde me encuentre, si estoy en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la escuela, yo sigo teniendo el valor para decir yo creo en Jesús. Él es mi rey, Él es el que gobierna mi vida. Los principios y los valores que van a regir mi vida están a ser guiados por la palabra del Señor. Fíjate lo que dice la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 23. Éxodo 23, versículo 2, la primera parte nada más. Não se deixe levar pela maioria na prática do mal. Joven, no fumes porque todo el mundo fuma. No bebas porque todo el mundo bebe. No te drogues porque todo el mundo se droga. Adultos, varones, no seas infiel a tu esposa porque todos tus amigos lo hacen. No dejes de pagar tus impuestos porque todos los demás no pagan impuestos. No dejemos, como dice este versículo, que el mal venga a influenciar nuestras vidas. Hermanos, tenemos que ser diferentes. Y para eso se requiere valor. Para eso se requiere valor. No porque todo el mundo lo haga significa que está bien.
O no porque todo el mundo no lo haga significa que está mal. No seamos corderitos burros que seguimos lo que otros hacen. Que sea lo contrario. Que los demás nos puedan seguir a nosotros. Que los demás puedan imitarnos a nosotros. Que los demás puedan ver verdaderamente que soy bendecido. Y que los demás quieran tener también esa misma bendición. ¿Por qué? Porque tú tienes el valor de seguir a Jesús, de seguir los principios de la palabra de Dios, y la bendición de Dios dice que te seguirá todos los días de tu vida. Entonces, les decía, la Biblia es nuestro manual de vida, es nuestro manual de vida. No debemos hacer las cosas basados en que si todo el mundo lo hace o no lo hace. Nuestra vida tiene que estar basada en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que dice, no sigas la corriente del mundo. No sigas la corriente del mundo. No hemos sido llamados a seguir la corriente del mundo. Hemos sido llamados a ser sal y luz de esta tierra. Para eso fuiste llamado. La Biblia dice para que los demás puedan ver tu luz, para que tú le des sabor a este mundo, a esta sociedad. Entonces, mis queridos hermanos, que a pesar de la oposición, que a pesar de las dificultades, nosotros podamos tener el valor para seguir a Jesús, sabiendo de que si seguimos a Jesús, Jesús nos va a guiar a la victoria. Y última virtud, cuarta, la humildad. Humildad. Vamos a Daniel, capítulo 1, vamos al versículo 8, la segunda parte del versículo. Le pidió permiso, Daniel, le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Si tú ves bien aquí las palabras de Daniel, refiriéndose al jefe del Estado Mayor, la actitud que tuvo Daniel fue una actitud de humildad. Una actitud de humildad. Él no demandó las cosas. Él no desobedeció al rey, ni se rebeló contra el rey. Él no vino a decir, mira, yo soy judío y los judíos no comemos eso. No, él respetuosamente, Daniel educadamente, Daniel con buenas maneras pidió no comer la comida del rey. Ustedes saben de que los judíos, y aún hoy en día, hay cosas que ellos no comen, hay alimentos que ellos no comen porque van en contra de sus costumbres, en contra de sus leyes. Recuerden que ellos aún están en el Antiguo, Nuevo Testamento. Y por ejemplo, unos alimentos que ellos no comen es la carne de chancho, de porco. Ahora, eso es parte de sus costumbres. No sé si le estaban ofreciendo eso, pero Daniel dijo, yo no voy a romper mis costumbres, yo no voy a quebrar mis principios, simplemente porque ahora vivo en otra nación. Y es triste porque hay muchos cristianos, hay muchos creyentes que mientras están aquí, vienen a la iglesia, son buenos cristianos, son buenos creyentes, pero el día que regresan a su país, se olvidaron, es que dijeron que eran cristianos. Se olvidaron de los principios y de la moralidad de la palabra de Dios. Bueno, ya no está el pastor, ya no está mi líder, ya no están los hermanitos mirándome. Pues una copa no hace mal. La familia me está pidiendo para celebrar mi regreso al país. Y una y otra cosa. Pero Daniel no fue así.
No porque Daniel ahora estaba en otro país, ya no estaba ahora en Judá, ahora estaba en Babilonia. Pues ahora el sacerdote de la sinagoga no me ve, mis padres no me ven, yo me puedo dar mis... No, Daniel dijo, no, yo no voy a quebrar mis principios. Yo no voy a ir en contra de lo que Dios ha colocado en mi corazón. Daniel dijo que no se iba a contaminar con la comida y con la bebida del rey. Mas él no lo impuso. Él no habló de una manera prepotente, de una manera arrogante. Daniel habló, lo pidió con humildad. Con humildad. En español hay una frase, no sé si en portugués es igual, dice: lo cortés no quita lo valiente. O sea, la humildad no tira a valentía. Los buenos modales no hacen de que tú no seas una persona valiente. Tenemos que aprender a ser humildes en todo el sentido de la palabra. Daniel tuvo el valor para poder resistir, sí, pero también tuvo la humildad para poder pedir. Tuvo el valor para enfrentar al rey, pero tuvo el valor para enfrentar al rey, pero tuvo la humildad para hacerlo con sabiduría, para hacerlo con buenos modales. Y sabes, a veces yo encuentro que este es el problema de la iglesia. Este es el problema de la iglesia, de los cristianos. Porque muchas veces el mundo nos ve mal. Porque muchas veces el mundo nos apunta con el dedo. Porque muchas veces el mundo no quiere venir a la iglesia. Porque nos falta humildad. Porque nos falta humildad. Nos queremos colocar por encima de ellos. Yo soy el dueño absoluto de la verdad y tú estás totalmente equivocado. Si queremos ganar al mundo, no podemos tener esa actitud. No podemos tener esa actitud. Mira, si tú no crees en Jesús, te vas a ir, pobre pecador, al infierno a quemarte allí por la eternidad. ¿Cómo vas a ganar a una persona de esa manera? ¿Cómo vas a ganar a otros para el reino de los cielos? Tenemos que ser cristianos, sí, con valor, para poder hablar la palabra de Dios, sí, pero con humildad, con buenos modales. No tienes que avergonzar o humillar a las otras personas. Y muchas veces, mis queridos hermanos, el mundo, la sociedad nos ve mal, nos ve con malos ojos, tenemos mala fama. No solamente porque no hablamos con humildad, mas también porque allá afuera damos un mal ejemplo. Porque allá afuera damos un mal ejemplo. Aquí somos los cristianitos con una corona muy grande y somos los santitos, pero allá afuera, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo nos comportamos? Que nuestros principios, nuestros valores y las virtudes que estamos viendo en esta tarde, mis queridos hermanos, puedan ser algo notable en nuestras vidas. Que nadie tenga que estar apuntándonos con el dedo, sino todo lo contrario, puedan decir: yo quiero ser como tú. Yo quiero seguir al Dios que tú sigues. Así que por eso tenemos que perseverar con una manera sabia. Mira, fíjate lo que dice el libro de Proverbios. Proverbios 22, versículo 4. A recompensa da humildade e o temor do Senhor. E o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Mais uma vez, a recompensa da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. En otras palabras, Dios va a recompensar tu humildad. Dios no va a recompensar la arrogancia. Dios no va a recompensar el orgullo. Lo que Dios va a recompensar es que nosotros realmente podamos ser humildes, humildes de corazón. Cuando tú caminas con humildad, Dios va a respaldar tus pisadas. Dios va a respaldar lo que tú dices. Dios va a respaldar lo que tú haces. Esa es la recompensa del cielo, dice aquí este versículo. ¿Cuántos quieren el respaldo de Dios en sus vidas? En todo lo que tú hagas, en todo lo que tú digas, pues tienes que caminar con humildad.
Y un último versículo, Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 6. Primera de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Para que Dios te exalte en su tiempo. Mira, va a llegar el tiempo en que Dios te va a exaltar. Va a llegar el tiempo en que Dios te va a levantar. Va a llegar el tiempo en que Dios te va a promover. Y eso fue lo que ocurrió con Daniel y con sus amigos. Daniel fue ante el jefe del Estado Mayor, dice, con una actitud humilde, no tratando de imponerse, no de una manera arrogante delante del rey ni de los asistentes. ¿Y qué pasó? Dios lo levantó, Dios lo promovió, Dios lo bendijo. Daniel no solamente logró resistir la presión, Daniel logró vencer, triunfar bajo la presión. Te lo repito, Daniel no solamente logró vencer, resistir la presión, Daniel logró triunfar aún en medio de la presión que él tenía o que la gente colocaba sobre él. Si tú realmente puedes tener estas virtudes que hoy día hemos hablado, yo estoy seguro que tú también puedes resistir la presión. Vas a triunfar porque es promesa de Dios. Vas a ir de victoria en victoria con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor va de tu lado. Porque el Señor va de tu lado. Termino con lo siguiente. El libro de Daniel nos habla de la vida de este joven desde los 15 años, pero va hasta los 85 años de edad. O sea, 70 años de la vida de Daniel. Y Daniel, durante ese tiempo, él sirvió a 3 reyes. Estos 3 reyes a los cuales Daniel sirvió, trataron de cambiar, de mudar su identidad. Trataron de cambiar sus costumbres. Trataron de cambiar la fe de Daniel. Sin embargo, al final de la historia de estos reyes, de esos 3 reyes a los cuales Daniel sirvió, 2 de ellos se convirtieron al Dios vivo y verdadero. Esos 3 reyes, esos 3 reinados trataron de mudar, de cambiar las costumbres, la fe de Daniel. Mas al final, 2 de ellos volvieron sus corazones al Dios vivo y verdadero. Qué tremendo es esto, hermanos, porque ¿cómo llegó Daniel? Daniel llegó como esclavo. Lo vendieron. No lo vendieron, lo tomaron preso, a él y a sus amigos, cautivos. Pero él se mantuvo firme. Él se mantuvo firme. Él no cambió, no trocó, no mudó sus convicciones. Lo que le fue enseñado, lo que le fue inculcado desde pequeño por sus padres jóvenes, ¿qué es lo que sus padres les han enseñado? ¿Qué es lo que ustedes han aprendido aquí en la iglesia? Que nada ni nadie cambie aquellos valores y aquellos principios que Dios ha colocado en sus corazones, porque eso fue la clave, la llave para que él pueda ser promovido. Esa fue la clave para que Daniel y sus amigos pudiesen llegar a la posición que ellos llegaron. Eso fue la clave, la llave para que los 3 reyes más poderosos del mundo conocido en ese tiempo cambien sus corazones y puedan creer en el Dios vivo y verdadero. Así que si realmente tú puedes confiar en el Señor, si realmente tú puedes resistir la presión, porque vamos a vivir en presión todo el tiempo hasta el día que te mueras. Si vas a poder resistir la presión de esta sociedad, del mundo, la presión de tus amigos, de los jefes, de los compañeros de trabajo, vas a salir más que victorioso, dice la palabra del Señor. Puedes tener presión en tu trabajo, pero yo estoy seguro que tú vas a triunfar
sobre la presión que en tu trabajo te van a poner. Puedes tener presión de la familia para hacer cosas que no convienen, para hacer cosas que no deben. Mas yo te digo, tú vas a ser luz para tu familia, para poder ganar a aquellos que no conocen aún a Jesús como su Salvador personal. Que podamos resistir la presión. Pero, ¿cómo? Teniendo los principios de la palabra de Dios, aprendiendo de estas virtudes que encontramos allí en la vida de Daniel. Así que, iglesia, es tiempo que nos levantemos. Iglesia, es tiempo que nosotros seamos hombres y mujeres íntegros. Porque Dios no va a bendecir a aquel que tiene un pie en el mundo y un pie en las cosas del mundo. Un pie en la iglesia y un pie en las cosas del mundo. Dios no va a bendecir. Dios no va a prosperar tu vida. Dios no te va a levantar. Dios no te va a ayudar. Que podamos resistir la presión. Pero no en nuestras fuerzas, sino con el poder y la ayuda del Señor. Que aprendamos a ser hombres y mujeres humildes. Que ahora yo soy hijo de Dios. Yo me voy al cielo. Tú no. No, aprendamos a ser humildes. Humildes de corazón. Para poder ganar a otras personas para el Señor Jesucristo. Humildes para poder transmitir la palabra de Dios. Para poder enseñar los principios de la palabra de Dios con sabiduría, pero con humildad. Así que es tiempo que te levantes. Tal vez estás desanimado. Esta pandemia y este tiempo de emergencia ha hecho de que muchos no estén viniendo a la iglesia por precaución, por el estado de emergencia. Pero ¿sabes qué hace? Eso hace que muchos se desanimen en su fe. Yo quiero animarte en esta tarde a que puedas volver a tomar todo lo que Dios tiene para tu vida. Todas aquellas cosas buenas y grandes que Dios te mostró desde el día que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador personal. Levántate, levántate, iglesia, porque Dios quiere usar nuestras vidas. Dios usó la vida de Daniel para poder ganar a 2 reyes para el Señor. Dios quiere usar tu vida allí donde estás para poder ser luz, para poder ser sal de esta tierra, para que los demás puedan ver que realmente tú eres un hombre, una mujer bendecida por Dios. Hay problemas, hay dificultades, sí las hay presión, las hay, aún de nuestra propia familia. Pero tenemos que descansar y confiar en la palabra de Dios. Es la que nos va a llevar a la victoria, es la que nos va a dar la fe para poder seguir adelante y para poder confiar de que Dios tiene todas las cosas bajo control. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar, mudar, pero Dios es poderoso para cambiarlas. Dios es poderoso para mudarlas. De esos reyes, los quisieron cambiar, mudar las costumbres, la fe de Daniel y de sus amigos. Pero Daniel confió en el Señor. La obra la hizo Dios. Daniel solamente se sometió a los principios de la palabra. Él solamente se sometió a la fe en Cristo, a la fe en su Dios. Dios se encargó del resto. Dios hizo de que él tuviese favor de los reyes. Dios hizo de que él fuese levantado. Dios hizo de que 2 de esos 3 reyes se convirtiesen al Señor. No es que necesites saber hablar muy bonito, no es que necesites estar en un seminario, no es que necesites mucha preparación, porque la gente dice, tengo que prepararme, tengo que estudiar. No, allí donde estás, si tú sigues los principios, los valores de la palabra de Dios, Dios te puede usar grande y poderosamente para su gloria. Dios puede cambiar las circunstancias duras, difíciles, por las cuales tal vez ahora estás pasando en tu familia, en tu trabajo, no sé, pero Dios sabe. Por eso levántate y permite que Dios pueda usar tu vida. Porque a Dios no quiere cristianos sentados allí en el banco, cruzados de brazos sin hacer nada. Dios quiere usar tu vida para poder traer luz a este mundo que se está yendo al infierno, a la perdición. Mas si tú eres una luz que te levantas, Dios usará tu vida grande y poderosamente. Ponte de pie, vamos a orar.
Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por la vida de Daniel, sus amigos. Gracias, Señor, porque a pesar de que ellos fueron llevados, Señor, como esclavos, cautivos a otra nación, donde ya no estaba el sacerdote de la sinagoga, donde estaban, Señor, los amigos cristianos, los padres, ellos no claudicaron de su fe. Ellos no cayeron en el pecado. Ellos no se envolvieron con las cosas del mundo, sino que realmente ellos pudieron mantenerse firmes. Mantenerse firmes en los principios y en los valores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder aprender de Daniel. Ayúdanos, Señor, a cultivar las virtudes que hemos visto en esta tarde. Levántanos, Señor. Levanta tu iglesia, fortalécela, Señor, en el nombre de Jesús. Tal vez estamos pasando problemas, dificultades, Señor. Yo te pido, Señor, que tú puedas extender tu mano y puedas, Señor, afirmar la fe. Que los problemas y las dificultades no vengan a avalar nuestra fe, Señor, sino que por el contrario podamos confiar más y más en ti. Que tú tienes todas las cosas bajo control, Señor. Que nada escapa, Señor, a tu conocimiento y a tu poder. Te pido, Señor, por los niños y los jóvenes de la iglesia. Que las enseñanzas, Señor, de tu palabra, dadas, Señor, en casa, aquí en la iglesia, no se pierdan. Que no sigan al mundo, a la corriente del mundo. Que realmente puedan ser como Daniel y sus amigos. Ellos eran también jóvenes, adolescentes, mas ellos pudieron mantenerse firmes en el Señor. Y si, Padre, si alguno de nuestros hijos, ya jóvenes, han tomado su propio camino, su propio rumbo fuera de tus caminos, ayúdanos a seguir orando por ellos, Señor. Porque sabemos que esa semilla, esa semenche que fue colocada en sus corazones, Señor, irá a germinar. Te pedimos, Espíritu Santo, no los dejes tranquilos. Que puedan volver sus ojos a ti. Y por cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos, Señor, a ser luz y sal de esta tierra. Ayúdanos, Señor, a servirte. Ayúdanos, Señor, a poder ser usados para tu gloria. A poder llevar tu palabra, Señor, con humildad. Ayúdanos a tener valor para decir no a las cosas del mundo, pero para poder decir sí a tu palabra y a tus mandamientos. Te pido, Señor, por tu iglesia, tanto los que están aquí en el templo como aquellos que nos ven por la internet, que tu mano de poder, Señor, sea sobre cada uno en el nombre de Jesús. Que tú puedas estar bendiciendo, Señor, trabajando grande, poderosamente, y puedas, Señor, llevarles a los propósitos
que tú tienes para la vida de cada uno en el nombre de Jesús. Por eso te pedimos ahora, Señor, examina nuestras vidas. Sonda, Señor, si hay algo que a ti no te agrada, Dios, que podamos ser sinceros contigo, para que lo podamos dejar, podamos pedirte perdón y podamos, Señor, seguir tus pisadas. Que nos puedas lavar con la sangre de Jesús, Señor. No queremos seguir en la misma condición que estamos. Queremos ser cambiados, transformados, mudados, no en nuestras fuerzas, mas por el poder del Espíritu Santo. Que podamos tener, Señor, la seguridad de que nuestras vidas tienen un propósito. De que si estamos vivos y si estamos en esta tierra, es porque tú tienes un propósito para nosotros. Úsanos, Señor. Úsanos para tu gloria. Así como tú usaste a Daniel, Señor, lo promoviste, lo llevaste, Señor, a posiciones inimaginables. Y aún, Señor, él pudo ganar a 2 reyes para tu gloria. También lo puedes hacer con nosotros, Señor. Ayúdanos a tener fe y a creer. Gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu
sobre as águas como abrigo no deserto, como lecha que acerta o alvéu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dile a la persona que está a tu lado que Dios possa te usar grandemente. Que Dios te pueda usar grandemente. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.